Enseñando la enseñando sin parar, enseñar y transformar. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Edify El Salvador, transformando vidas a través de la educación. Naciones florecientes que conocen a Cristo, colegios valientes que enseñan con pasión. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto de verdad es poder tenerlos con nosotros un día más, una semana más, un viernes más, ¿verdad? Ya, yo sé que ya pesa la semana, ya pesan los días, pero qué valioso de verdad es poder tenerlos aquí para poder, para poder aprender y sobre todo para poder multiplicar ese conocimiento en cada uno de sus centros educativos, ¿verdad? Así que les agradezco mucho por hacer el esfuerzo de estar el día de hoy y esperemos que más personas también se animen. Así que si tienen el celular ahí a la mano, escríbanle a sus compañeros de trabajo, hey, ya estamos en la sesión, para que también puedan unirse, ¿verdad? El día de hoy tenemos un tema muy, muy importante, como siempre con la calibre de Edify, ¿verdad? Con la excelencia que siempre da Edify. Hoy tenemos lectura activa y metacognición, un tema súper interesante que va más allá de decir como, bueno, si solo es leer, es una habilidad ya normal, a veces decimos, pero no, hay mucho más y podemos ir más profundo en estos temas. Así que hoy vamos a tener al especialista, vamos a tener a la persona encargada. Pero antes de darle todo el micrófono, quiero que hagamos primero una oración, por favor. Así que, ¿qué tal si me acompañan? Amado Dios que estás en el cielo, gracias, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres maravilloso con nosotros, Dios. Te pido por favor que cuides la vida de cada persona aquí en la sesión y aquellas también que van a ingresar en el futuro tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Te pido por favor que esté en tus manos cada palabra, cada actividad que vayamos a hacer en la sesión, que amplíes nuestro conocimiento, que nos des esa habilidad de absorción, de sabiduría, Dios, para que podamos implementar todo lo que vamos a aprender y podamos multiplicar tu misión y que más personas puedan ser impactadas a través del conocimiento. Señor, te doy gracias por todo. Quédate en control de la sesión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a dar, yo sé que ya la conocen, yo sé que ya saben quién es, ¿verdad? Pero vamos a repasar un poquito de su historia, de su historial, ¿verdad? Ella es una consultora internacional que posee una maestría en administración y negocios con especialidad en coaching y programación neurolingüística de la Escuela de Negocios de Barcelona. Imagínense, de Barcelona, España, del otro lado del charco, como se solemos decir. Es Master Coach Internacional, es una coach de élite, es practicante de programación neurolingüística y también es acreedora del premio a la felicidad en categoría de consultora independiente. Así que yo digo, no quedan en cualquier manos, quedan en las mejores manos, ¿verdad? Así que, coach, todos suyos. Tan lindo, ingeniero Kevin. Gracias, gracias, gente linda. Buenas tardes. Gracias por estar acá conectados, conectadas a esta sesión donde vamos a trabajar precisamente esa relación entre la lectura activa y la metacognición. Me gustaría que por favor en el chat me pongas una carita alegre si tú ya conocías acerca de metacognición y lectura activa, o si estás apenas como conociendo el tema. Si apenas estás conociendo el tema, me pones me pones un dedito, ¿sí? Y si ya conoces, me pones carita feliz. A ver, leo en el chat, lo veo en el chat. Si pueden abrir cámaras, les agradezco en el alma, por favor, porque así se vuelve la sesión más interactiva. Muy bien, gracias. Ana Patricia, entonces entiendo que tú ya conoces sobre metacognición. Catherine, vamos a trabajar entonces a darte las herramientas. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Con mucho gusto y con mucho cariño hemos preparado estas 2 horas de... ahí va a depender que ustedes me ayuden, porque fíjense que la clave está en que hagamos esto interactivo. Si ustedes participan, se van a ir más enriquecidas de esta sesión, más enriquecidos. Si usted solo escucha, pues va a conocer, pero no va a lograr incorporar la información a su día a día. Muy bien, entonces,
Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que pueden verla. Y es lectura activa y metacognición. Y quiero arrancar con Proverbios 16:16. Gracias, Mayra. Dice que más vale adquirir sabiduría que oro. Y más vale adquirir inteligencia que plata. A ver, me gustaría, aplicando esa lectura activa, que alguien nos diga cómo relaciona el tema que vamos a aprender ahora, que vamos a trabajar hoy con este proverbio. Aplicando esa lectura activa. Más vale adquirir sabiduría que oro y más vale adquirir inteligencia que plata. ¿Alguien se anima? Ya sea abrir el micrófono. Gracias, Catherine, que abriste cámara. Muchas gracias, Catherine. Un placer. A ver, ¿alguien quiere aplicar ese principio de lectura activa? Y metacognición, ya vamos a trabajar lo que es la metacognición. ¿Nadie? Bueno, les cuento. Cuando tú adquieres sabiduría y adquieres inteligencia, es más fácil ganar oro y plata que cuando te enfocas puramente en el oro y la plata. Así es que vamos manos a la obra, gente linda. Y vamos a hablar de la metacognición. Fíjate bien, metacognición es la capacidad de ¿qué? De reflexionar sobre los procesos de pensamiento y de aprendizaje. Es decir, profundizamos más, vamos más allá de la pura lectura y logramos reflexionar acerca de lo que estamos leyendo. Eso es metacognición. Y las bases neurocientíficas acerca de esta metacognición son tres. En primer lugar, el córtex prefrontal que está acá, ¿sí? Este córtex lo que hace es regular, en primer lugar, tu capacidad de atención, el lograr esa memoria de trabajo, es decir, que vas acumulando conocimientos, experiencias, las mismas, para el desarrollo de habilidades tiene que ver con esa memoria de trabajo, porque si no lo recuerdas no lo puedes aplicar. Y el monitoreo de la comprensión. Esa es la primera base neurocientífica. Las neurociencias tienen que ver con las diferentes ramas de la ciencia que están investigando, conociendo cómo funciona el sistema nervioso del ser humano. Específicamente están trabajando con el cerebro y todos los procesos que se llevan a cabo para poder ejecutar diferentes funciones. Entonces, digamos que a mí me gusta poner como la analogía que de repente cuando no sabemos usar nuestro cerebro y nos vamos guiando únicamente por el instinto de sobrevivencia, que es como su primera función o la función primaria, es como que pongamos una manguera y le abrimos la llave y la manguera se pone loca, ¿sí? Entonces, cuando tú sabes cómo funciona el cerebro, te es mucho más fácil poder dirigir las acciones de la manera que tú quieres para poder lograr los resultados que tú esperas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es eso. El segundo elemento neurocientífico tiene que ver con la corteza cingulada anterior, que está como cuando tú te tocas como la parte de atrás de tu cráneo, hay como un huequito. Ahí surge la corteza cingulada anterior y esta es la encargada de detectar errores y ajustar estrategias cuando las cosas no están saliendo como esperamos que suceda. ¿Listo? Y el tercer elemento, la tercera base neurocientífica, tiene que ver con el hipocampo. Y el hipocampo lo que hace es almacenar toda la información clave para retener lo que, cuando, digamos, tú lees algo, digamos, ahorita estás leyendo lo que te estoy presentando en pantalla. Entonces, es el hipocampo el que hace que recuerdes que estos tres elementos son significativos para la lectura, ¿de acuerdo? Entonces vas como discriminando aquello que no es tan significativo y te vas quedando con lo que es realmente significativo. ¿Vamos bien hasta ahí, equipo?
Por favor, me van dando señales de humo para saber que vamos al ritmo correcto. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, entonces, un dato clave e importante es que, fíjate bien, la metacognición, es decir, esa capacidad de reflexionar acerca de lo que estamos leyendo, va a volver más fuerte la capacidad de plasticidad cerebral. Hace una semana nos reuníamos y les compartía a sus compañeros que se conectaron que realmente nuestro cerebro no tiene un elemento que se encargue de la lectura, sino que le toca reciclar funciones que son destinadas a otra cosa para poder leer. Entonces, por eso es que hay personas a las que se les dificulta leer, porque resulta que a quienes se les dificulta leer, puede ser que de pronto no tienen su sistema nervioso, sus neuronas no están lo suficientemente maduras, de pronto su parte emocional no está adecuado, de pronto el contexto no le favorece. Entonces, por eso es tan importante aplicar esta metacognición o esta reflexión acerca de lo que vamos leyendo, porque eso vuelve al cerebro más plástico y va mejorando la autorregulación. ¿Estamos hasta ahí, Catherine? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, hablar de metacognición, y te decía que es la capacidad de reflexionar y regular el propio proceso de aprendizaje, y cuando la aplicamos a la lectura, hay que pedirles a los estudiantes que se pregunten constantemente, ¿estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Porque no sé si te ha pasado, dejo de compartir un momentito, no sé si te ha pasado con tus estudiantes que de repente los pones a leer y entonces cuando lo leen se están asegurando de leer bien. Es decir, le están poniendo más atención a la dicción que al contenido del texto. ¿Sí? Más están pendientes de no equivocarse. ¿Cierto que eso pasa? Entonces la atención no está en lo que están leyendo. Entonces cuando tú le dices, vaya, después que lo lees, va, explícalo. Se queda, ay, espérame, permítame, y vuelve a leer. Eso se llama metacognición, es decir, esa capacidad de autoevaluarse y reconocer si estoy entendiendo aquello que estoy aprendiendo. Y por otro lado, cuando no es comprensible para mí lo que estoy leyendo, ¿qué estrategias utilizo para poder comprender? ¿Sí? O sea que no basta solo entender o no entender y decir, ay no, yo no entendí y suelto. No, no entendí. ¿Qué debo hacer? Entonces, de repente, a ver, me gustaría que me cuenten ustedes qué estrategias se pueden utilizar para que sea más comprensible algo que estoy leyendo. Muchas gracias, Ana Patricia. Esa es la idea, dártelo lo más amigable posible, como más ad hoc a su rol, para que te sea más fácil poderlo incorporar. Me alegra mucho que te sirva. ¿Qué estrategia puede utilizar una persona cuando no entendió algo que leyó para al volverlo a leer, entenderlo? A ver, me gustaría que me cuente. ¿Qué estrategia usas tú? No nos vayamos a los estudiantes, vámonos a nosotros. Cuando tú leíste algo y no lo comprendiste, ¿qué haces? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Que me siento como que soy Adal Ramones, yo sola hablando. Me siento en monólogo. A ver, ¿quién nos ayuda? Catherine, ¿quieres abrir el micrófono? No, va, está bien, está bien. O en el chat. Ah, bueno, aquí en el chat ya tenemos. Licenciada, Adelante, por adelante. ejemplo, en mi caso, si yo no comprendo lo que he leído, lo voy leyendo por pedazos, digamos al punto, a cada punto y voy tratando de leerlo despacio hasta que me cercioro de que lo comprendí. Digamos, me voy de referencia de punto a punto. O sea que vuelves a leer, sin embargo, a una velocidad diferente y te vas asegurando de haber comprendido. Eso es metacognición. Un aplauso, por favor, para Lictania. Muchísimas gracias.
Aquí en el chat, de hecho, nos dicen repetir la lectura y también nos dicen volver a leerlo. La clave está en cómo vuelvo a leer. Blanca también nos dice volver a leer y Catherine dice pasar por un momento la idea que, pensar por un momento la idea que recién leí. Muchísimas gracias, equipo. Excelentes estrategias y aportes. Entonces, hablar de metacognición implica utilizar una herramienta que es fantástica. Fíjate bien. De hecho, antes de aprender lectura rápida, porque más adelante vamos a ver algunos tips de lectura rápida en otras sesiones que vamos a tener, que vamos a estar trabajando este tema que es tan importante con nuestros alumnos porque desarrolla esa competencia lectora tan importante, ¿sí? Entonces, resulta que al aplicar la escalera de metacognición, que son 5 pasos de un modelo que es súper poderoso, o sea, lo que yo quiero es que tú al salir de la sesión te lleves un kit de herramientas que vas a aplicar cuando estés afuera, cuando estés en tu clase, y que favorezcan que tus estudiantes aprendan de una manera más consciente, más autorregulada, que de repente, o sea, la mayor competencia que nosotros tenemos en un salón de clases se llama la atención. Y como cada vez estamos más sobreexpuestos a diferentes, vamos a decir, estímulos, cuesta mantener la atención. Por eso es que yo les pido que abran cámara, porque la cámara abierta te obliga a poner atención. Pero, por ejemplo, si yo estoy aquí y solo estoy hablando y de repente estoy con cámara cerrada, tú no te das cuenta si de repente me pongo a hablar con alguien, agarro el teléfono, me pongo a chatear, aunque esté hablando. Peor aún si estoy en absoluto silencio. Entonces, por eso es que yo les pido que abran cámara, porque eso a tu cerebro le da la señal de alerta y conscientemente te autorregulas. Y aparte de ello, te ayuda a transferir el conocimiento a diferentes contextos. Eso es lo que logras con la escalera de la metacognición. Entonces, desde las neurociencias, específicamente lo que es la neuroeducación, que es una rama de neurociencias, este proceso lo que hace es fortalecer las conexiones neuronales, ¿verdad? Como las neuronas se conectan para poder transmitir el mensaje. Entonces, lo que hace es que cuando hacemos esta escalera de metacognición, las neuronas se ponen alertas y se conectan más rápido y más fácilmente. Esto mejora la capacidad de autorreflexión o autoevaluación, de planificación y de resolución de problemas. Así es que quieren conocer la escalera de la metacognición. A ver quién dice yo. Es una herramienta súper práctica. Gracias, Ligmaira. Sí, es una herramienta súper práctica y solo tiene 5 pasos. Mira cómo funciona. El primer paso es ¿qué he aprendido? La segunda escalera, ¿cómo lo he aprendido? La tercera, ¿qué problemas he encontrado para poder aprender? La cuarta, ¿para qué me sirve? Y la quinta tiene que ver en qué otra situación voy a poder aplicar lo que aprendí. Ahí es que despego porque ya logro transferir lo que leí a diferentes contextos. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de estos pasos uno a uno. Y el primer paso de la escalera de la metacognición para tener 5 pasos de un aprendizaje consciente es ¿qué he aprendido? Entonces, este primer nivel lo que hace es que activa la memoria declarativa a través de la corteza prefrontal. Y esta memoria declarativa lo que hace es que permite al estudiante identificar y organizar nueva información. Por eso es que Lictania decía, es que yo lo que hago es que lo vuelvo a leer, pero voy por partes. Eso es lo que estás haciendo en este primer paso. Entonces, algunas estrategias que puedes utilizar para realizar este paso, puedes hacer algunas listas de conceptos claves. Entonces, por ejemplo, cuando estás leyendo, tengo un cuaderno de apuntes. O yo, por ejemplo, lo que hago, perdón que no traje un modelo ahorita de un libro, está fuera de la oficina y no quiero salir para no distraerles. Pero lo que hago es que uso post-it y lo voy pegando donde voy sacando las ideas principales de cada página. Eso me ayuda a que si yo quiero revisar un libro más rápidamente,
lo puedo hacer solo viendo los post-it. ¿Qué es lo que hice ahí? Sacar esa lista de conceptos claves, de resúmenes o de mapas mentales. Vamos a aprender también una estrategia de mapa mental después de ver la escalera. ¿Sí? Lo que sucede, Blanqui, es que Blanqui nos pregunta que por qué será que al leer causa sueño, por el movimiento ocular. Principalmente porque nos hemos acostumbrado con las pantallas a mantener la vista fija. Entonces, en ese momento, cuando estamos viendo la pantalla, vemos un todo y se genera algo que se llama un ligero trance. Realmente entras en proceso hipnótico en un nivel leve. Te desconectas, por eso es que te hablan y no escuchas. A veces te tienen que tocar y cuando te tocan es que tú reacciones y dices, sí, sí, ay, perdón, es que estaba distraído. Pero tu vista está fija, tú no haces movimiento ocular cuando estás con el celular, cuando estás con un libro, sí. Entonces empiezas a hacer este movimiento ocular oscilante y eso hace que caigas en sueño. ¿De acuerdo, Blanqui? Exactamente, Ana Patricia, es activar activar la organización de la información. Sí, con los post-it, porque a veces de repente empiezas a subrayar y te das cuenta o a resaltar y te das cuenta que de pronto lo que había resaltado no es tan relevante y te emocionaste. Sin embargo, cuando tú vas anotando en post-it, pues si ya lo resaltaste, ya no puedes borrarlo. Después, para una releída, ahí sí es bueno que, bueno, más adelante vamos a trabajar técnicas de lectura. Ahorita no me quiero meter mucho en eso. Sin embargo, sí te traigo esta herramienta donde lo que haces es capturas los conceptos claves, haces pequeños resúmenes o haces mapas mentales. ¿Listo? El segundo escalón en estos 5 partes de la escalera de metacognición es contestar la pregunta, ¿cómo lo aprendí? O sea, una es qué aprendí y luego cómo lo he aprendido. Entonces aquí lo que haces tú es activar la metacognición estratégica, donde el estudiante lo que hace es analiza los métodos que utilizó para aprender, cuáles le funcionaron, cuáles no. Esta reflexión lo que hace es fortalecer las conexiones entre la corteza, fíjate bien, prefrontal y el hipocampo que está sosteniendo los dos hemisferios, que son esenciales para el aprendizaje, para la memoria. Y la estrategia que puedes utilizar para esta segunda escalera, segundo paso o segundo grado, es pedir a los estudiantes que expliquen el proceso en voz alta y que escriban sobre las estrategias de aprendizaje. Yo lo que hice es, al principio cuando les pregunté, bueno, ¿qué estrategias utilizan? Es este paso precisamente. ¿Cómo lo aprendes? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo grabas? ¿Cómo lo internalizas? ¿De acuerdo? El tercer paso de la escalera es, ¿qué problemas he encontrado? Entonces, de repente vas a encontrar detección de errores. De repente, ay, es que tenía mucho calor, entonces me levanté a encender el ventilador, el aire acondicionado, o buscar un abanico, ¿sí? Y entonces, y de repente ya estaba sentado otra vez y me dio sed. Entonces fui a traer mi taza para tomar agua. Pero de repente, como tomé tanta agua, llené mis riñones y me hace ir al baño. Entonces, vas encontrando cuáles son aquellos errores que requieren un poco de regulación. Y lo haces ¿desde dónde? Desde la corteza prefrontal. Esta es la que más interviene a la hora de leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque así tú vas identificando los desafíos y vas activando como un circuito de recompensa cuando encuentras soluciones. Por eso es bueno que te premies cuando encuentras soluciones. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a leer sin dormirme. Entonces, por ejemplo, Blanqui, si tú te pones a leer y te sientas aquí en esta silla, así como estoy yo ahorita, y piensa que aquí estoy con aire acondicionado, mi salud no está del todo bien, y cierro los ojos y estoy con el libro, en 3 minutos estoy dormida. Entonces, debo adoptar una postura corporal que me ayude a enfrentar los problemas de salud en este caso para poder lograr el objetivo que te has propuesto. Entonces, como esa autorregulación viene de ti aquí,
¿Sí me sigues? Y la estrategia es ir registrando como un diario de aprendizaje y propuestas de solución. Yo, por ejemplo, te recomiendo que dejes una página de papel bond, digamos, si estás leyendo en un libro físico, pones una página de papel bond y le pones parking lot, y ahí vas anotando dificultades, y vas anotando, porque si no después se te olvidan. Entonces, en la medida que tú eres consciente de los problemas que encuentras, entra en acción la entra en acción la proactividad, y esta proactividad va a favorecer que te adelantes a los hechos y que vayas administrando esos problemas que puedas encontrar. ¿Listo? El cuarto escalón es para qué ha servido. Es decir, aquí lo que haces es que el estudiante o nosotros nos conectamos lo aprendido con la vida y con el propósito que tengo en mi vida. Entonces, la motivación se va a reforzar en la medida que voy activando algo que se llama el sistema dopaminergético. Es decir, hay una recarga de dopamina que activa motivación y sensación de recompensa. Entonces, acuérdate que la dopamina es un neurotransmisor del placer, ¿sí? De la felicidad, de la alegría. Entonces, ¿a quién no le gusta recibir recompensas? ¿A quién no le gusta ganarse premios? ¿Verdad, Lictania? Sí, nos gusta ganarnos premios. Entonces, ese dopaminergético lo que hace es activar la motivación para que yo haga lo que está a mi alcance para poder lograr la recompensa. Y eso hace que el aprendizaje sea más significativo. Entonces, la estrategia que te recomiendo ejecutar para este cuarto paso es reflexionar cómo el conocimiento adquirido impacta en tu vida o en tu desempeño académico. Y el quinto paso es en qué otra situación puedo aplicar lo aprendido. Es decir, este es el nivel más alto, por eso es que después seguí el despegue. ¿Por qué? Porque implica la transferencia del conocimiento a nuevos contextos. Y aquí lo que hacemos es fortalecer la neuroplasticidad. Yo les decía que neurogénesis se le llama a la regeneración de células. Y entonces resulta que si nosotros, por ejemplo, no leemos, el cerebro se va volviendo menos flexible. Mientras menos flexible es el cerebro o menos elástico, se le va a dificultar más aprender. Entonces, cuando vas buscando de manera creativa en qué otras situaciones, en qué otros contextos puedo aplicar lo que he aprendido, esto lo que va a hacer es facilitar al cerebro encontrar un camino o una vía rápida para cambiar, para adaptarse o para reorganizarse a lo largo de la vida, ¿sí? Como respuesta a un aprendizaje, a una experiencia o al entorno. Y se asegura que la información no quede aislada en la memoria a corto plazo, porque si se queda en memoria a corto plazo, salimos de la sesión y no te acuerdas lo que hablamos. Sino lo que queremos es que se vaya a la memoria a largo plazo. Y eso sucede cuando logras que el aprendizaje te sea útil en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque te ayuda a sobrevivir. Al final, recuerda que la misión principal del cerebro es ayudarte a sobrevivir. Entonces, la estrategia es proponerles problemas reales o escenarios nuevos donde puedan aplicar lo aprendido. ¿Alguna pregunta hasta acá, equipo? ¿O todo está claro o nada está claro? Ustedes me dicen. O todo se aprendió o todo quedó como como en línea. Permíteme, por favor. Uy, se me escondió. Aquí está. Entonces te pongo nuevamente los 5 pasos de la escalera de la metacognición. Muchas gracias, Cristina. Entonces me gustaría que por favor pienses,
¿Hay alguno de estos pasos que de pronto te esté saltando en tus hábitos de lectura normales? ¿Cuál paso es? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? O de repente te estás quedando en el 1. Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí, sí, aprendí, va, ahí ya estuvo. Y te estás saltando, te estás olvidando los otros 4 pasos. Y si tú te olvidas, tus estudiantes se olvidan, porque tú modelas. Entonces es importante que vayas creando ya ciertos tipos de preguntas para que cuando hagas una prueba de algo que tus alumnos han leído, vayan cubriendo estos 5 pasos. De tal manera que ellos van a ir incorporando de manera inconsciente este proceso. Y les sea mucho más fácil y más motivante leer. ¿Alguien quiere compartir? ¿Cómo le parece? ¿Cómo esta escalera te puede servir para diferentes roles en tu vida? Porque si bien es cierto, estás en el rol de docente, pero también cumples otros roles. ¿En qué otra situación te puede servir esta escalera? De pronto eh, eres mamá, eres papá. Tenemos aquí a Kevin de Bendito entre las mujeres. Hoy quiero ver si sigue Bendito entre las mujeres. Aunque ya Sí. nos dejó el ingeniero, coach. Ya nos dejó el ingeniero. ¿Para qué vamos ahora Sí. solo entre mujeres? Entonces, si eres mamá, gracias, Lickmayer. Entonces, si eres mamá, ¿cómo puedes ayudarle a que tus hijos, tus hijas aprendan mejor de esta manera? Piensa en esos alumnos del grado que tú tienes bajo tu responsabilidad o de la materia que tienes bajo tu responsabilidad. Principalmente aquellos alumnos que tú ves que se esfuerzan, pero de pronto no logran capturar el espíritu de una lectura o el mensaje central. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esta escalera en la neuroeducación o la educación desde la perspectiva de las neurociencias? Lo primero es que no solo vas a desarrollar mejores lectores y aprendices, sino que también vas a fortalecer, fíjate bien, sus habilidades cognitivas, sus habilidades superiores, ¿sí? Como la resolución de problemas, como la planificación y la toma de decisiones, que son esas habilidades superiores. Entonces, ¿cuál es la clave que te quiero compartir ahora? Es que tú modeles cada uno de estos pasos en el aula con preguntas guiadas y pongas ejemplos concretos que los estudiantes puedan aprender a reflexionar desde su propio proceso de aprendizaje. ¿Sí? Porque te pongo yo las 5 preguntas claves acá en la escalera, son 5 preguntas claves, pero tú puedes sacar más derivados de cada una de las preguntas. Entonces quiero dejarte 5 minutitos para que por favor identifiques una o dos preguntas para cada una de las escaleras y nos las compartas en el chat, ¿de acuerdo? Te dejo en silencio para que puedas reflexionar e internalizar qué otra pregunta puedo hacer del paso 1, qué otra pregunta puedo hacer en el paso 2 y así en cada uno de los pasos. Solo antes quiero leer que dice Ana Patricia, una buena comprensión lectora mejora los desempeños, definitivamente Ana Patricia, o sea, el desempeño de un alumno o de una alumna va a depender de su capacidad de comprensión lectora. Y por eso es que Edify me ha buscado para poderles apoyar con este tema, porque de repente a veces no entiendo que mis alumnos, en mi grupo de alumnos tengo diferente madurez neuronal y quiero que lleven el mismo ritmo todas las personas y es imposible. ¿Sí? Entonces, si no estuvieron en la sesión pasada, sería bueno que puedan pedir el video, ¿verdad, Ligmael? Se les puede compartir, ¿verdad? Es más, quiero saber quiénes no estuvieron en la sesión pasada. ¿Pueden ponerme un emoji quien no estuvo el viernes pasado conectada?
Ok, Ana Patricia, pues pide el video y yo estoy segura que con mucho gusto te lo comparten para que tengas un poco más de base científica, digamos, neurocientífica. Muy bien, vamos a ver qué más. Con mucho gusto. Bueno, entonces hoy sí te dejo unos minutitos para que identifiques otra pregunta que puedas hacer al mismo paso. Aquí nos hace una pregunta Catherine y dice que si nos puede servir el método inductivo. Por ejemplo, si en el método inductivo vas aplicando cada uno de los pasos, por supuesto que sí. Entonces, ¿podrías generar una pregunta para cada paso desde el método inductivo, Catherine? Por ejemplo, pregunto, por ejemplo, como en el método inductivo, tú puedes llevar a la persona que leyó que haga una lectura rápida, después que haga una lectura un poco más pausada, después tú le podrías hacer preguntas de observación, qué ves en la parte que leíste. Por ejemplo, en la Biblia se puede aplicar qué parte de lo que viste. Por ejemplo, un ejemplo, si estamos hablando de la historia de David y Goliat, estamos leyendo esa historia, pudieras preguntarle quién era el gigante, cómo se llamaba el gigante, ya cosas más que tengan que ver con la observación para que el estudiante reflexione o revise un poco con mayor atención el texto, luego que interprete por qué crees que lo tuvo que hacer con una onda. Entonces ya lo está llevando como en un proceso de pensamiento para finalmente decir, bueno, ¿y qué aprendes de esta lección? ¿O qué te enseña esa historia? Ok, lo que sucede que ahí inviertes la escalera, es otra cosa, ¿sí? Pero sí puedes usar el método inductivo, pero ¿cómo lo puedes aplicar paso a paso? Porque aquí lo primero es que aprendiste. Entonces, puedes usar la observación, ¿sí? Puedes utilizar la interpretación y la aplicación ya viene en el paso 4, en el paso 5. Pero la escalera te lleva, no es que, ajá, lo que pasa es que la escalera te lleva a un proceso de pensamiento, llevándote finalmente al pensamiento crítico, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, gracias, Catherine. ¿Alguien más nos quiere compartir alguna pregunta que haya elaborada este proceso de la escalera de la metacognición? ¿Nadie? Bueno. Entonces, fíjate bien, en el aula realmente modelar la metacognición implica que tú como docente inviertas, te conviertas en un ejemplo vivo de cómo pensar sobre tu propio pensamiento, porque eso es pensar sobre tu propio pensamiento, es cuestionar lo que dabas por verdad. Entonces, de repente cuando te das cuenta, uy, vaya, que aprendí es lo más fácil de sacar. ¿Y cómo lo aprendí? ¿Qué técnicas usé? Y de repente te das cuenta que siempre usas la misma técnica para aprender y dices, uy, no, necesito buscar otras estrategias para poder aprender.
me encontré con problemas. Ay, pues sí, es que no soy un superhombre o supermujer, también me equivoco, también tengo problemas, de pronto me toca reenfocarme, ¿sí? ¿Para qué me ha servido esto que aprendí? ¿En qué me sirve? Y luego, ¿en qué otra situación la puedo aplicar esto mismo que aprendí? Entonces, ¿cómo como docentes podemos modelar esa metacognición en el aula? Fíjate bien. Lo primero es importante que seas consciente que tú también estás en proceso de construcción. O sea, si bien es cierto, esto va a impactar directamente en tus alumnos, pero para poderlo aplicar con ellos, debes aplicarlo primero en ti, si no se te va a olvidar, si es un montón de información. Yo, por ejemplo, que aplico el coaching, que utilizo el coaching, la primera que me hago coaching es a mí, antes de hacerle a otra gente. ¿Sí? Entonces, lo mismo, cuando quieres aplicar la metacognición en tus alumnos, es importante que tú se los modeles porque ellos no van a saber cómo hacerlo. Entonces, no solo les va a ayudar a que comprendan mejor, sino que también van a tener herramientas prácticas como esa escalera que te acabo de presentar para autorregularse y así enfrentar los desafíos que tienen enfrente. Entonces, el primer paso que te recomiendo para poder modelar esta metacognición en el aula es hacer visible el proceso de pensamiento. Es decir, que tú te conviertas en ese ejemplo vivo de cómo pensar sobre el propio pensamiento. Y una de las estrategias más efectivas para pensar sobre el pensamiento es el pensamiento en voz alta. Cuando tú verbalizas ese proceso de análisis al leer o al resolver un problema, tus estudiantes empiezan a observarte cómo tomas decisiones, cómo identificas las dificultades y lo que haces es aplicar las estrategias, cómo aplicas las estrategias para resolver esos problemas. Entonces, de repente lees un pasaje que es complejo, puedes detenerte y decir, a ver, en este párrafo me pregunto, ¿qué significa esta palabra? Voy a buscar pistas en el contexto. Antes de ir al diccionario, buscar pistas en el contexto, porque a veces el contexto tú sabes que te está dando significados aunque no conozcas la palabra. Esto va a ayudar a inferir el significado. Y esta práctica permite que tus estudiantes internalicen que la comprensión no es como en directo, sino que no es automática, sino que es un proceso que es activo y es reflexivo. O sea, tú estás presente contigo. Es que cuando tú conversas a la gente y le escuchas activamente, te das cuenta que las personas a veces no están escuchando lo que tú le dices. Y tú le preguntas una cosa y te contestan otra totalmente diferente. Y así como nos pasa con la gente, también a la gente le pasa con nosotros. Entonces, ese estar presente nos ayuda a que el proceso de comprensión no sea automática, sino que asuma yo mi responsabilidad en el proceso. Entonces, esto no solo le va a ayudar a leer y aprender más, sino que también le va a dar herramientas para ir dirigiéndose y autorregulando qué cosas sí le funcionan y debe hacer y a qué cosas debe ponerle un alto. Y se autorregula como con la metáfora del semáforo, que debo dejar de hacer. Pues sí, si yo tengo si yo les puedo enseñar ahorita cómo tengo mi celular. Miren, está ahí en silencio. Y está en no molestar, porque si me empiezan a caer notificaciones de repente, visualmente me voy a distraer y eso puede hacer que yo pierda el hilo de lo que les estoy explicando. Entonces, a la hora de hacer visible ese proceso de pensamiento, te ayuda a regularte y a tomar las medidas que debes tomar para que puedas realizar ese proceso de lectura con comprensión. ¿Ok?
Al mismo tiempo, el segundo elemento que te propongo son aplicar estrategias que sean explícitas y retroalimentación. Es decir, modelar la metacognición requiere que tú enseñes de forma explícita estrategias como la escalera, y ya te voy a enseñar otra estrategia también, que puedes emplear para poder monitorear e ir regulando la comprensión, y no que lean el libro rápido y de repente cuando van en la página 50 se den cuenta que no han entendido nada o no han puesto atención a lo que venía atrás, les toca regresarse en la lectura. Entonces, por eso es importante ir como haciendo listas de verificación de lectura. Entonces, o esos resúmenes, resumen de la página 1 a la 5. ¿Cuál es la idea central de la página 1 a la 5? ¿Qué he aprendido? Entonces, en la página 1, establece las ideas claves de la página 1, de la página 2 o del capítulo 1. ¿Cuáles son las ideas centrales? Explícalas. Todo eso es apenas el primer paso de la escalera, que es que he aprendido. El problema es que a veces queremos llegar y de una vez y preguntarle cómo más lo va a aplicar, dónde lo va a aplicar, y ni siquiera, y se ha saltado todos los pasos anteriores, no logra la pierna llegar hasta arriba de una vez. Entonces, cuando tú explicas el por qué y cómo se utiliza cada estrategia, no solo le estás dando un kit de herramientas, sino que también muestra su utilidad en situaciones reales de aprendizaje. Por eso sí te digo sinceramente, me preocupa y me ocupa que tú no me pongas ejemplos acá. Que tú estés conectada, pero no estés presente. Entonces te invito a que te desconectes de todo lo demás, te autorregules y digas, bueno, yo me inscribí para estar aquí de 4 a 6, ya casi son las 5. Y eso te va a favorecer que tú lo hagas más fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental también ofrecer retroalimentación constructiva cuando de repente algunos estudiantes a la hora de aplicar las estrategias se equivocaron. Es mejor corregirles en el momento y no dejar para que no se ofendan, para que no se sientan mal, ir pasando los errores porque las personas van a ir aprendiendo mal. Y recuerda que nuestro rol es de facilitador de aprendizaje. ¿Listo? Tercer elemento, generar un ambiente de diálogo y de reflexión. Es decir, debemos convertirnos en la zona segura donde nuestros alumnos pueden hablar con nosotros acerca del proceso de aprendizaje. Entonces puedes promover discusiones, y aquí te pongo algunos ejemplos, primero para identificar los problemas que enfrentaron o las dificultades, ¿verdad? Y cómo las resolvieron. Entonces, por ejemplo, es que mire, Miss, fíjense que a mí me costó porque tengo problemas con los verbos, y ya te cuenta la historia. Entonces le dice, bueno, ¿qué hiciste cuando no entendías esa parte del texto? Para poder ir identificando esas estrategias, ¿sí? No, es que usted no me pone atención, yo ya lo expliqué, ahí vea cómo sale. A veces respondemos así a nuestros alumnos, pero a nosotros nos han contratado para que facilitemos el aprendizaje. Y el equivocarse es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y debemos incorporarlo como tal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué estrategia te ayudó a recordar más la información? Y vas acompañando a tus estudiantes para que vayan reflexionando y encontrando cuáles son sus propios procesos mentales. Entonces, en la medida que hacemos estos intercambios, no solo se va a reforzar las estrategias metacognitivas, sino que va a crear un ambiente, una cultura colaborativa, donde estamos todas las personas que formamos parte de ese salón, estamos enfocados en aprender, en crecer, en desarrollarnos. Y realmente el error no se asume con frustración, sino como una oportunidad para aprender y para mejorar. ¿Estamos, equipo? El cuarto paso o elemento para que tú puedas modelar esos procesos de metacognición para llegar a esa lectura comprensiva o lectura activa, es importante que como docente incorpores momentos de autoevaluación, donde cada estudiante pueda identificar su nivel de comprensión, determinen si le toca volver a leer o buscar otras estrategias.
Entonces solo quiero abrirte un marco de referencia. En la programación neurolingüística se habla de los canales neuronales de percepción. Hay personas que capturan, perciben el mundo desde lo que ven. Para ellos es más fácil leer, ¿sí? Y cuando leen van capturando la información porque se van hasta imaginando las escenas. Porque su canal representativo dominante es el visual. Pero hay personas que por más que lean y relean, no lo capturan, porque su canal significativo de percepción es el oído. Por dicha ahora existen los audiolibros. Y puede ser que tengas un alumno, una alumna, que sea auditiva, que cuando la pones a leer es una tortura. Pero puede buscar la alternativa de la, digamos, la lectura auditiva, donde la persona se va haciendo hasta mapas mentales desde lo que escucha. Y el tercer canal representativo es el canal kinestésico, donde las personas, yo soy kinestésica, necesitamos ir tomando nota de lo que vamos leyendo. Es decir, hacemos. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo esquemas que nos van favoreciendo poder interpretar una lectura. ¿Estamos, equipo? Entonces, es importante que tú abras esos espacios para que las personas, si de verdad ves que las personas no logran capturar la información, por más lo leen, lo releen, primero identificar, ¿hay algo que te preocupe en este momento? Si es que tengo a mi mamá enferma, está en el hospital y ahorita en la tarde entra a sala de operación. Su mente está en otro lado, no le vas a pedir que lo haga. Ahí es donde ejerces un liderazgo situacional y te vas adaptando a las diferentes circunstancias para poder, que no es un tema solo de autorregulación y decirle, ah, no, los problemas se dejan ahí en la casa, venga, deje la mochila ahí en la entrada. Eso es imposible. ¿Sí? Y la humanización de la educación requiere esto también. Que tratemos a nuestros alumnos como seres humanos, que se autoevalúen, pero sin castigar esa autoevaluación, sino encontrar, o sea, la idea de autoevaluarse es que encuentren los errores y busquemos juntos, si de pronto a la persona no se le ocurren o su edad no le permite todavía, no tiene la madurez para encontrar soluciones, que yo le proponga soluciones para que pueda corregir los errores. A eso se refiere específicamente este paso, donde, pero es importante no solo que yo le evalúe, sino que la persona se autoevalúe e identifique qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que asuman el control de su propio aprendizaje y vayan aprendiendo a resolver problemas, porque es una habilidad transversal que van a ir desarrollando, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo te pongo acá, perdón, y el paso 5 o elemento 5 es el uso de modelos o andamiajes visuales, es decir, son aquellas estrategias o herramientas que permiten que la persona visualmente capture la información de forma ordenada. Entonces, hay organizaciones gráficas como mapas conceptuales, que es el que te puse aquí, o mapas de referencias, que facilita la visualización del proceso de pensamiento. ¿Por qué? Porque ya te dije, no hay un elemento del cerebro que esté únicamente dedicado a la lectura, como si lo hay para el habla. Para la lectura le toca usar otros prestados, entonces esto dificulta que las personas puedan retener la información. Entonces, en la medida que tú vas modelando cómo organizar la información de un texto o vas resaltando conexiones entre ideas, esto va a favorecer que se construya un aprendizaje significativo. Entonces, por ejemplo, te pongo aquí este mapa de referencia, donde, por ejemplo, en este cuadrito central pones el tema central, digamos, del libro o de la lectura. Y vas tomando las ideas claves, idea clave 1, idea clave 2, van viendo cómo voy moviendo la flecha. ¿Sí ven cómo se mueve la flecha? O permítanme un momentito, voy aquí a activar.
Aquí mejor. ¿Mejor así? Va, entonces, aquí pones la idea central del libro, el tema central. Luego sacan como los temas claves, que puedes hacer un primer mapa de referencia desde el índice. Usted sabe que el índice es lo primero que hay que leer de un libro. ¿Sí? Luego la introducción. Entonces sacas el tema central 1, tema central 2, tema central 3, 4, 5, 6. Aquí te pongo 6, pero pueden ser muchos temas centrales, siempre y cuando no excedan los 10. Y de cada tema central sacas los subtemas centrales o las ideas principales. Y puede ser que de esta idea principal se derive todavía otra, u otros 2, u otros 3. Entonces, va favoreciendo para que la persona se vaya haciendo una idea global de lo que está leyendo y esto favorezca el aprendizaje. Va, digamos, hablando de metacognición. ¿Qué decíamos que es metacognición? Lo primero que vimos fue el concepto, ¿sí? Y el concepto dice que es la capacidad de reflexionar, analizar lo aprendido, ¿sí? Te vas organizando. Entonces luego vimos la escalera de la metacognición. Aquí te pongo 2 pasos, pero digamos que sean 5. El primer paso, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué problemas enfrenté? ¿Sí? Vas sacando los 5 pasos. Entonces, todos estos mapas de referencia te sirven para ir organizando la información general de cualquier tema. ¿Queda claro cómo funciona este elemento, equipo? Por favor, dígame sí o dígame no, pero dígame algo. Más ustedes que son docentes saben lo importante de recibir la retroalimentación de las personas con quien usted está compartiendo conocimiento, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Va, entonces, fíjate bien. Perdón, permíteme un segundo. Entonces, el primer tema que vimos tiene que ver con la metacognición, ¿sí? ¿Cómo lo podemos aplicar a la lectura? Entonces, solo quiero cerrar con esta reflexión. ¿Quién me hace el favor de leerla? Adelante, Mayra. Modelar la metacognición en el aula es un proceso integral que va más allá de enseñar estrategias específicas. Es una invitación a que los estudiantes se conviertan en aprendices autónomos, críticos y reflexivos. Al hacer visible el proceso de pensamiento, ofrecer estrategias explícitas, fomentar un ambiente de diálogo, promover la autoevaluación y utilizar herramientas visuales, los docentes facilitan que el aprendizaje se convierta en una experiencia consciente y transformadora. Esta práctica no solo mejora la comprensión lectora, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos académicos y personales a lo largo de su vida. Muchas gracias. ¿Nos puede explicar, en resumen, a qué se refiere esta conclusión? Que aplicar este tipo de herramientas no solo tiene beneficios en el colegio, en las notas, en las habilidades, sino que las podemos llevar a cabo para nuestra propia vida en el área personal. Muchísimas gracias. Excelente, Mayra. Bueno, vamos entonces al segundo, ya vimos la primera estrategia que tenía que ver con la escalera de la metacognición, aplicando la metacognición a la lectura. La segunda son estrategias metacognitivas y esta que específica que vamos a aprender ahora se llama SQ3R. Y les pido disculpas porque está en inglés, pero así se llama. Sí, cada letra corresponde a un elemento del proceso. Exactamente, Ana Patricia dice autónomos, críticos y reflexivos. Muy bien, muchísimas gracias.
Entonces, tiene que ver con survey, con question, con read, recall and review. Traducido al español, explorar. Al survey le vamos a llamar exploración, al question le vamos a llamar preguntar, al read le vamos a llamar leer, al recall le vamos a llamar recordar o recitar, y al review le vamos a llamar repasar. Son esos 5 elementos los que componen esta estrategia metacognitiva que se llama SQ3R. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere el survey o explorar? Tiene que ver con hojear el texto, identificar, por ejemplo, títulos, subtítulos, imágenes y palabras clave. Entonces, haces la exploración así, rápidamente tomas un libro y empiezas a hojearlo, ¿sí? Entonces a esto se llama lectura activa y metacognición. Ok, entonces vamos a hablar de cómo leer activamente y cómo aplicar la metacognición. Vas viendo imágenes, ¿sí? Vas grabando información. ¿Por qué? Porque las imágenes se van al hemisferio derecho, y las letras se van al hemisferio izquierdo. ¿Listo? El segundo elemento tiene que ver con el question, es decir, preguntar. Formular preguntas antes de leer para activar los conocimientos previos. Entonces, puedes hacer como un diagnóstico de qué es lo que la gente sabe acerca de lo que va a leer. Luego ya viene el tercer paso, que es la lectura en sí. Y esta lectura debe ser activa. ¿Cuándo la lectura es activa? Cuando estoy enfocado en lo que estoy leyendo, ¿sí? Y de repente voy subrayando, voy utilizando diferentes estrategias, como te mencionaba, o anotar o poner post-it como tú lo desees, pero el read lo vas haciendo de manera consciente. La segunda R tiene que ver con el recall, que recordar es explicar con palabras propias lo que leíste. ¿Qué fue lo que hicimos con Lick Mayra? Ella hizo el read y después hizo el recall. Y también Ana Gloria nos ayudó. Y luego el review, que tiene que ver con repasar lo aprendido, resumiendo los conceptos centrales. Entonces, en eso consiste la estrategia SQR. Entonces, ¿cuáles son las evidencias neurocientíficas de la eficiencia de esta herramienta? La primera es que se activa el giro fusiforme. El giro fusiforme está como uniendo los hemisferios y está como en la parte baja. Entonces, este giro fusiforme facilita el reconocimiento ágil de palabras. Entonces, por ejemplo, si tú no hablas inglés y encuentras la palabra survey, el giro fusiforme empieza a alertar y dice, ¿eso qué es? O de repente hablas inglés y ves que dice recall, recordar, realmente recordar, o de repente, o yo le pongo recitar a la par, y entonces te puede hacer como un cortocircuito porque no es la traducción literal. ¿Sí me sigues? Entonces es el giro fusiforme el que se encarga de eso. Luego también el lóbulo temporal, que está como en la parte baja, acá digamos, aquí en el dibujo está, es esta parte. Para el giro fusiforme continúa esto y va aquí abajo y es el que conecta los dos hemisferios junto al cuerpo calloso. Pero el giro el lóbulo temporal, hay lóbulo temporal derecho e izquierdo, entonces trabajan en conjunto para reforzar la memoria semántica y verbal, que son aquellas habilidades que permiten comprender en primer lugar y luego usar el lenguaje. Por eso es que, como te decía, yo estoy tratando de darte esto lo más amigable posible. Porque si empiezo a usar lenguaje científico, ahí de repente, perdóname que tengo que sacarlo porque hay que sacarlo, pero trato de ponerte lo más amigable posible para que tú logres internalizar, logres comprender lo que estamos hablando. Y la tercera evidencia neurocientífica del SQ3R es que se fortalecen las vías neuronales donde
como se van conectando más rápido todas las neuronas en el cerebro, se consolida la comprensión de una manera más rápida. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el beneficio general? Que se incrementa la comprensión lectora y la memoria a largo plazo. Es decir, no solo retienes en corto plazo, sino logras, porque por eso es que te lo llevas a en qué otro aspecto puedo utilizarlo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes aplicar este SQ3R en el texto, en un texto? Bueno, cuando tú te comprometes a aplicar esta estrategia y luego compartes tus experiencias, esto se convierte en un modelo de aprendizaje activo y metacognitivo. Es decir, estás presente en la lectura, por lo tanto puedes reflexionar, hacer la reflexión a través de la escalera que les mencioné al principio. Este proceso no solo va a facilitar la comprensión y el análisis, sino que también permite que reflexiones sobre los métodos de enseñanza y evaluar cómo las estrategias pueden ser replicadas en el aula. ¿Para qué? Para mejorar la comprensión lectora de tus estudiantes. Fíjense que yo en mis cursos normalmente no uso mucho texto. Es en estas formaciones específicas que lo estoy utilizando para que tú vayas ejercitando el leer y el comprender a raíz de lo que te voy explicando, lo que voy añadiendo y lo que tu marco de referencia también está incorporando. Entonces tu cerebro está trabajando. ¿Listo? Entonces en la medida que tú aplicas este SQ3R, lo que haces es que estableces un proceso sistemático. Así como la escalera, este es otro proceso. La escalera es un proceso, no lo vas a mezclar, sino la escalera es un proceso y el SQ3R es otra estrategia. ¿Para qué? Para que este proceso sistemático obligue a explorar el texto de forma activa. ¿Por qué? Porque te va a tocar recitar, te va a tocar parafrasear. Entonces no hay tales que yo venga y te lea. Al aplicar el SQ3R, los docentes enfrentan un proceso sistemático que los obliga a explorar el texto de manera global, formular preguntas pertinentes, leer en forma activa, recitar o parafrasear lo leído y finalmente repasar la información para considerarla en la memoria. No sirve leer así. Estás leyendo activamente. ¿Por qué? Porque estás capturando esta información y vas una vez, bueno, y exploraste, estamos hablando del SQ3R, que es un sistema que tiene 5 elementos que van a favorecer que la persona pueda comprender más fácilmente. Ya tienes ese marco de referencia. Entonces, estás explorando cómo se usa esto, cómo se usa este método, esta estrategia. Y esta práctica favorece mucho, pero mucho, la autorregulación, es decir, la autorregulación para evitar distracciones. Y favorece el pensamiento crítico, ya que cada etapa requiere que te detengas a reflexionar el significado, estructura y relevancia del contenido. Entonces, desde las neurociencias, esta metodología activa muchas áreas del cerebro. Por ejemplo, el giro fusiforme, las áreas temporales, que involucran tanto el reconocimiento como la retención de palabras, mientras el córtex prefrontal y la corteza cingulada se activan para el monitoreo y la regulación de la comprensión. La corteza circulada lo que hace es que favorece la toma de decisiones. ¿Sí? Es el proceso, es el elemento del cerebro que se encarga de favorecer la toma de decisiones. Entonces tú vas discriminando qué te sirve y qué es complementario, qué es vital y qué es opcional. Y te vas quedando con la información más relevante de todo lo que escuchas y lees. En la medida que tú vas repitiendo este proceso, se van fortaleciendo las conexiones neuronales y la plasticidad se ejercita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Fíjense que había dicho 15 minutos, pero no vamos a lograr los 15 minutos. Te voy a dar 10. Ingeniero Kevin, y no está ahí, ¿cómo le va a compartir? ¿O ya se lo dejó, Ligmaira? Sí, va. Sí, Si aquí nos lo hace el favor, tenemos. pues, va. De compartirle, fíjense que se les va a compartir ahorita. No, sí, vamos a tomar los 15 minutos. Vamos a hacer
vamos a hacer un solo grupo y lo vamos a trabajar aquí en la sala principal. No nos vamos a ir a otro grupo, sino que aquí. ¿De acuerdo? Donde se les va a compartir un texto, lo van a leer. Nosotros como Edify nos vamos a quedar en silencio, solo como observadores, y ustedes se van a poner de acuerdo para ejercitar, para realizar este ejercicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar ese Q3R al texto que te van a compartir. Aquí está ya en el chat, ¿verdad, Ligmay? ¿Puedes bajar, por favor, la información que está en ese link? Van a leer lo que está ahí y van a aplicar la herramienta, ¿de acuerdo? Van a leer el texto, van a realizar los 5 pasos y van a compartir qué funcionó mejor para ustedes. Aquí vamos a hacer un solo grupo porque habemos poquitos, entonces se nos facilita que podamos compartir. ¿Listo? ¿Quién me hace el favor de liderar el proceso? Necesito una persona que lidere. Ana Patricia, ¿nos puedes ayudar? Perdone, ¿sobre qué? Hacer este ejercicio. Ahí Ligmaira les compartió un link Sí, sí, donde sí. está un documento. Ese documento lo van a leer, pero van a aplicar el SQ3R, ¿sí? Que son estos pasos. Sí. ¿Quiere que ahorita le ayude leyendo Que, o que haciendo? organices al equipo, es decir, que lideres el ejercicio Ay, para Dios que mío. todos realicen ese SQ3R. Bueno, No te preocupes que estamos en espacio de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el primer paso? explorar Ajá, entonces hay que explorar. Pregúntale, ¿qué les puedes preguntar a ellos para poder explorar? a través de las imágenes que pueden observar para explorar esta información que tenemos en este momento. Entonces, aquí equipo necesitamos a los docentes activos para que el ejercicio surte el efecto, porque después lo vas a hacer con tus alumnos. Y la idea es que tú lo hagas aquí primero para que te sea mucho más fácil realizarlo luego con ellos. Entonces, contéstenle a Ana. Vamos a aprovechar el espacio equipo porque si no lo saltamos. O sea, la idea es que ustedes ejerciten, pero si no participan, no lo podemos ejercitar. Por favor, en el chat escríbame, 1, quienes están dispuestos a arriesgarse y a ejercitar, 2, quienes no están dispuestos en este momento. A ver, les leo en el chat. Uno, quienes sí. Aquí les hemos compartido este espacio de neurociencia, ¿sí? Para que se empapen un poquito más de qué son las neurociencias y aplicar el proceso. Muy bien, muchas gracias, Ana Patricia. Ok, ¿qué más hay que explorar, Ana Patricia?
Imágenes, ¿qué más? La información. Ajá. Pero es una ojeada. No es leer todo, sino que darle una Sí, ojeada. sí, sí. Sí, que todo ¿Qué es más acerca de encuentra? la neurociencia, de lo que se ha encontrado acerca de la investigación sobre neurociencia. Ujú. ¿Qué más? Alguien que le ayude a Ana Patricia, qué más hay en ese documento? ¿Se acuerda que decía la exploración tiene que ver con? Se lo voy a poner aquí en la pantalla ahorita. Ay, me fui para arriba, vamos a ver. Ideas principales, bueno, los títulos que están. Muy bien, entonces exploremos. Las imágenes, dice Ana Patricia, evocan como estudios científicos que se han hecho. Habla de neurociencias, el tema es sobre neurociencia. ¿Qué más? Que está referido al sistema nervioso. ¿Mm? Muy bien, pasamos al segundo paso. Entonces les pregunto, ¿cómo creen que las neurociencias van a favorecer, el estudio de las neurociencias va a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje específicamente en la comprensión lectora? Sí, les lanzo esa pregunta y entonces van a leer ahorita y saquen como ideas clave para poderme responder esa pregunta que les acabo de hacer. Yo les doy, Memoria, emoción. fíjate bien, ahorita ya lo vas a leer bien, ¿listo? Vas a sacar la respuesta para esa pregunta que te acabo de hacer. Entonces ahí sí dice, el tercer paso dice, leer activamente subrayando la clave. Ahorita no me dan la respuesta. Solamente vas a sacar cómo las neurociencias van a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje específicamente en los procesos de comprensión lectora y lectura activa. Entonces lean y luego en el chat me responden. Y en esta pantalla no los puede ir moviendo, licenciada Beatriz, porque en lo que me salgo y estoy Aquí en está. en la dirección, aquí ya se Aquí pierde. está. Gracias. Mucho gusto. Me avisa cuando quiere que lo pase. Ahorita, gracias. Gracias. Hoy sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya, con eso que le hice, me gustaría que nos cuentes
¿Qué recuerdas? ¿Qué palabras claves? Explícame con tus palabras lo que acabas de leer. Ok, que la neurociencia es un involucramiento de todos los sentidos, ¿verdad? Para lograr un aprendizaje. Habla del pensamiento, la memoria, las emociones, ¿verdad? Y cada uno de los sentidos que nos permiten aprender sobre algo. ¿Y qué más? ¿Qué más recuerdas? Vamos construyendo experiencias a través de todo lo que estamos observando, escuchando y leyendo. Y leyendo. ¿Y cómo las neurociencias impactan en ese proceso de la lectura activa y la comprensión lectora? Facilitando un aprendizaje. O sea, cuando todas están conectadas, ¿verdad? Todas las neuronas, se facilita un aprendizaje a la persona que lo está realizando. Muchísimas gracias. Cristina nos dice información de cómo aprende el cerebro, ¿sí? Entonces, vamos a repasar y les pongo nuevamente el material para que saquemos ideas claves. En primer lugar, que las neurociencias son no, perdón, dime tú, dime resumiendo, Ana Patricia, que tú me estás ayudando con el ejercicio ahorita. Sí, Ven ajá. resumiendo las ideas claves de cada lámina. De cada persona que nos está compartiendo. No, 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 de cada lámina que tienes en la pantalla ahorita. Ah, ok, ok, Este es el review o recall, ¿sí? ok, Lo que vas a bye. hacer es recapturar la información para identificar errores que hayas manifestado o que hayas dicho a la hora de plantear el contenido de lo que leíste. Ok. Las neurociencias tienen que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? El cerebro es el Y que cuando dices, relaciona no, cada cuando una de dices las tiene cosas que ver, ¿a qué te refieres específicamente? con el sistema nervioso. Ajá. ¿Qué es lo que hacen las neurociencias con el sistema nervioso? Estudiarlo, ¿sí? Estudiar, sí, Ok. gracias. ¿Especialmente qué? El cerebro. Muy bien. En este también. Sí, todo, todo, todo. Me vas a Ah, ok, recapitular. Ajá. ok, Ahorita la persona que más está aprendiendo en esta sala eres tú, Ana Patricia. ok. Eh, Ajá. el cerebro, ¿verdad? Al hacer las conexiones, encuentra qué cosas lo fortalecen o qué cosas le pueden dificultar un aprendizaje. Y cuáles pueden favorecer, ¿verdad? Un aprendizaje que sea más efectivo y duradero y humano, ¿verdad? ¿Y cómo se relacionan las neurociencias, la lectura y la comprensión, Ana Patricia? Que no es una cosa mecánica, sino que ahí es donde todo comienza a conectarse, la memoria, ¿verdad? Las emociones y la atención que deben de estar activos en todo el proceso y no solo de leer, ejecutar, ¿verdad? Una lectura. Muy bien. Y entonces, ¿cómo cierra, cómo concluye las neurociencias en el momento en que estamos enseñando a leer? Como un proceso eh, donde el mismo cerebro comienza a hacer como sus mapas mentales, ¿verdad? Valga la redundancia porque así trabaja, pero comienza a hacer las rutas, ¿verdad? Donde va captando ¿Qué todo rutas? a ¿Qué rutas, través, Ana Patricia? ¿Qué tipo de rutas? eh, serían los sentidos, ¿verdad? Cada sentido es una ruta de aprendizaje.
No, ahí habla de rutas neuronales. ¿Sí? Utilizando cada sentido. Exactamente. Sí, pero es importante el concepto de rutas neuronales porque estamos hablando de neurociencia, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Por eso está ahí en negrito, si te fijas. Se crean Ujú. rutas neuronales, ahora sí, que conectan ¿qué? Los sentidos. ¿Solo los sentidos? También lo que es el lenguaje, la memoria, ¿verdad? ¿Y todos los sentidos los conecta, Patricia? No porque habla solamente de vista y oído. Bueno, Ok. sí, vista Si y me lo oído. replanteas, ¿cómo sería? Eh, la neurociencia nos permite crear rutas de Ajá. aprendizaje, ¿verdad? Haciendo las conexiones con lo que es nuestra vista, nuestro oído, el lenguaje, ¿verdad? Y la memoria. Bien, muy bien. Un aplauso, por favor, para Ana Patricia. ¿Sí ven cómo Gracias. funciona? Este es el proceso. Muchísimas gracias, Ana Patricia. Cristina, muchísimas gracias también que nos iba contestando aquí en el chat. Y Xiomara, dice Cristina, información de cómo aprende el cerebro. Xiomara dice, si comprendemos cómo funcionan las neurociencias, esto nos permite comprender mejor cómo enseñar la lectura porque nos damos cuenta que el principal es el cerebro al momento de aprender a través de los sentidos. Pero no son todos los sentidos, solo es la vista y el oído. ¿Sí? No entra olfato, no entra gusto, no, solo es vista y oído. ¿Listo? Para que no nos perdamos, porque de repente nos podemos perder y generalizar los sentidos y solo son esos dos. En la comprensión lectora, dice Cristina, se involucra la atención y eso en el conjunto de disciplinas científicas que estudia el sistema nervioso, ¿verdad? Específicamente el cerebro. Favorece un aprendizaje más efectivo. El cerebro nos ayuda a crear nuevas rutas neuronales. Excelente equipo, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias, gracias, gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, ese es el ejercicio que se te invita a que hagas con tus alumnos. ¿Listo? Entonces, fíjate bien, aquí te pongo como un review, vamos a decirle, o una recapitulación de lo que puedes hacer en cada elemento. Cuando estás, digamos, leyendo un texto corto como el que hicimos ahora, les proporcionas el texto breve, que puede ser un artículo, un fragmento de un cuento, etc. Le pides que ojeen el texto durante 1 o 2 minutos y que observen títulos, subtítulos, imágenes y palabras resaltadas. Me llamó la atención que Ana Patricia no hablaba mucho de las palabras en negrito. Normalmente las personas cuando están explorando ponen su atención en las cosas que están en negrito porque por algo están resaltadas. Y entonces le haces la pregunta, ¿qué ideas principales cree que te tratarán en este texto? Esa es una pregunta que abres la exploración. Luego vamos con el segundo, que es la pregunta, el question, y les invitas a formular 2 o 3 preguntas basadas en la información explorada. Yo te hice una pregunta en el ejercicio que hicimos. ¿Cómo las neurociencias van a afectar o van a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las neurociencias? O sea, ¿cómo las neurociencias van a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje específicamente en los procesos de lectura activa y comprensión? Entonces me respondieron ustedes al final en el chat, súper bien. Entonces aquí te pongo, por ejemplo, ¿por qué el protagonista se siente así? ¿O cuál crees que es la idea central del párrafo? O sea, haces preguntas que va a ser el foco de atención porque la persona cuando está leyendo lo está haciendo ya con una dirección. ¿Listo? Luego el read, que es el leer, empieza una lectura que la puede hacer silenciosa o la puede hacer en voz alta. Normalmente una persona visual lee en silencio. Una persona auditiva o kinestésica a veces necesita leer en voz alta. E invita a los estudiantes a subrayar palabras o frases clave que respondan a las preguntas. Y el recall o recordar, que es al finalizar la lectura, cada estudiante debe resumir con sus propias palabras lo leído o responder las preguntas formuladas. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Se puede hacer de forma oral en pequeños grupos o de manera escrita cuando son grupos grandes. Y termina el proceso con el review o repasar,
donde organiza la sesión final en que el que se repase el texto, los estudiantes comparten sus respuestas y corrigen dudas en conjunto. Se pueden crear mapas conceptuales o resúmenes colectivos en la pizarra, por ejemplo, como el que les presenté el mapa de referencia. ¿Listo, equipo? ¿Alguna pregunta sobre el SQ3R? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, ¿cómo se puede crear una guía de lectura que sea metacognitiva para un texto educativo? Fíjate bien, por factor tiempo no vamos a lograrlo hacer en este momento completamente, pero quiero que ahorita te invito a que selecciones un tema de tu currículo, del currículo que tú cubres, digamos, en la próxima semana. Selecciona un tema que sea específicamente retador para ti o para tus alumnos. Me lo pueden poner en el chat. Gente linda, están por acá. Ya apareció alguien. Las emociones. Muy bien, Cristina, gracias. De esas emociones, redacta algunas preguntas que activen el interés en el tema de las emociones. ¿Qué preguntas podrías poner, Cristina? Así como la pregunta, digamos, que yo le realicé, ¿cómo las neurociencias pueden favorecer la lectura activa y comprensiva? Entonces tú puedes poner, por ejemplo, ¿qué pregunta puedes hacerle a tus alumnos para trabajar el tema de las emociones y que pongan atención en eso? ¿Nos puedes poner un ejemplo? ¿Cómo te sientes este día? Muy bien. ¿Qué otra puede ser? Que favorezca, que active el que la gente ponga atención a lo que va a leer. O sea que digamos que esa pregunta va a ser a futuro. La van a contestar luego de haber leído. Alguien que quiera recomendar una pregunta de activación para que los alumnos o las alumnas pongan atención en lo que van a leer. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son las 6 emociones básicas? ¿Sabes cómo se produce el proceso de la emoción en el cuerpo y en la mente? ¿Sabes en qué parte del cuerpo se siente el enojo? ¿Sí? Puedes ir como haciendo preguntas que de pronto antes de leerlo no te las van a poder contestar. Por eso es pregunta de activación, porque lo que quieres es que active el interés por leer, que sepa que va a encontrar la respuesta en eso que va a leer. ¿Listo? Y entonces le dices, por ejemplo, vaya, van a subrayar o van a anotar ideas principales de X, Y tema. Y luego incluyes una sección como de repaso o reflexión final, ¿sí? Entonces le dices, vaya, vamos a hacer lo siguiente. Después de haber leído y haber subrayado, vas a añadir como cuarto punto, o sea, bueno, en la guía no va a aparecer cuarto punto, sino al final de haber leído vas a hacer un resumen o una reflexión final de lo que entendiste respecto al tema de las emociones. Esa es una guía metacognitiva. ¿Por qué? Porque te favorece esto. Entonces, cuando, por ejemplo, haces, esto lo puedes hacer como guía de actividades, ¿verdad? O guía de lectura, pero también puedes aplicar una
guía de lectura metacognitiva, pero no para trabajo individual, sino que para trabajo grupal. Entonces, lo primero es asignar roles. Entonces, digamos, divides al grupo total en grupos pequeños, que no sean más de 4 estudiantes, porque si no ya no trabajan. Se distraen más fácilmente o unos se esconden tras otros respecto a las asignaciones. Entonces, asigna roles. Uno va a moderar, el otro va a anotar, el otro va a presentar, ¿sí? Le da roles a cada estudiante. Luego aplicas el SQ3R. Entonces, por ejemplo, cada grupo va a recibir una guía impresa con las indicaciones para hojear el texto. Entonces le das la guía impresa, ¿sí? Así como, por ejemplo, o digital, digamos, así como, por ejemplo, se las pasé ahorita aquí en la sesión. Luego, con la guía, el grupo discute y escribe una lista de preguntas que consideran importantes, después de haber explorado el documento. Luego ya lo van a leer en voz baja, ¿sí? O en voz alta, como prefieras, pero se recomienda, por ejemplo, cuando es en grupo, mejor en voz baja, porque si no se distraen mucho. Haciendo pausas para discutir las partes complejas, o sea, si alguien tiene alguna duda, se discute o pueden preguntar también. Luego se hace el recall, donde cada grupo elige un representante para exponer el contenido en sus propias palabras. Y finalmente se hace el review, donde el grupo elabora un breve resumen o un mapa conceptual donde van a compartir con el resto de la clase. Entonces, por ejemplo, esa guía de mapa de referencia que te compartí, el del arbolito, ¿sí? Te puede servir para las exposiciones, porque se hace mucho más rápido. Y luego viene el proceso de retroalimentación y discusión, ¿verdad? Donde el docente va a fomentar la discusión para que analicen las diferentes interpretaciones o aclaren dudas y enfaticen cómo la reflexión colectiva enriquece la comprensión lectora, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Estaba viendo la segunda pregunta. Fíjate que la idea de las preguntas activadoras es que tengas, o sea, que tengan respuesta a leer el documento, a leer el libro, a leer el cuento. Si tú le haces preguntas donde es de análisis, es de reflexión, es de internalización, en este caso no sería una pregunta activadora. Sin embargo, te puede servir para la reflexión final. Esa pregunta que pusiste, cómo te sientes, qué emoción predomina en ti en este momento y qué crees que la esté activando, ¿sí? Porque de pronto en el documento ya le enseñaste las diferentes emociones y que las activan. Entonces ya puedes reflexionar ahí, ¿sí? Ahí sí te sirve como pregunta activadora para la reflexión final. O una lluvia de ideas sobre qué entiendes por emociones, súper. Muy bien, excelente, Cristina. ¿Estamos, equipo? Y también te propongo un ejercicio, una herramienta para poder aplicar siempre el SQ3R, pero para la integración digital, es decir, ya no es físico, sino que es algo digital lo que va a leer y su autoevaluación. Entonces, primero puedes utilizar, identifica cuál va a ser la herramienta digital que vas a usar. Pueden usar Google Docs o herramientas de lectura interactiva donde los estudiantes tengan espacio para poder resaltar o puedan agregar comentarios. Por ejemplo, el PDF, cuando lo usas en versión paga, sí puedes resaltar y puedes comentar. O el Google Docs, que está abierto para que las personas puedan, o incluso una pizarra colaborativa pueden usar. Y la herramienta permite que cada estudiante siga ese proceso de SQ3R digitalmente y guarde los avances. Lo importante es seguir el proceso, primero explorar, luego preguntar, luego leer, luego resumir y luego la reflexión final. Y en esa autoevaluación y reflexión es importante que invites a los estudiantes a completar una breve encuesta o una ficha de autoevaluación respondiendo preguntas como qué parte del proceso te ayudó más a entender el texto, qué estrategias podrías utilizar para mejorar tu comprensión. Entonces, en este caso vas mezclando el SQ3R con la escalera de la metacognición, ¿de acuerdo?
Esta reflexión individual va a reforzar la metacognición y va a permitir que identifiques cuáles son las áreas de mejora. Entonces, ahorita te he presentado 3 herramientas para aplicar el SQ3R. Por favor, ponme en el chat cuál es la primera que vas a utilizar y por qué eliges esa. ¿Cuál es la primera que vas a utilizar y por qué estás eligiendo esa? ¿Están aquí, equipo? Digmaer, adelante. Mientras piensan los participantes, coach, y nos responden, yo tenía una pregunta para usted cuando usted nos explicaba. Por ejemplo, creo que los espacios en los colegios nos dan mucho la oportunidad de aplicar cualquiera de estas herramientas, pero pienso, por ejemplo, cuando si lo queremos aplicar al estudiar la Biblia, que una de las licenciadas nos estaba comentando. Entonces, por ejemplo, cuando no tenemos la oportunidad de hacer la última R, creo que era el review, ¿verdad? Donde podíamos hacer un mapa mental o un resumen. ¿Qué nos recomendaría usted, por ejemplo, para un estudio de una historia de la Biblia, siempre con niños quizás o con diferentes edades, pero donde ya no tengamos el momento de poder hacer un mapa mental o escribir un resumen? Pero ¿cómo podríamos hacer en esos casos? Digamos, por ejemplo, pueden hacer un dibujo. Pueden hacer un dibujo que represente la historia. O sea, la idea del review es validar que realmente se comprendió. Entonces, por ejemplo, con niños se puede usar dibujos. O, digamos, le puedes hacer una plantilla y le pones diferentes escenarios y que elijan cuál es el que se apega a la historia, el resultado de la historia. ¿Sí? Entonces, Ok. los dibujos pueden ayudar mucho también. Ah, o sea, cuando usted nos dice de resumen, no es que van a escribir tal cual, sino que puede ser un resumen oral, un resumen de Puede ser un dibujo, un sí. resumen. O una Ah, frase que resuma o sea, el resumen no es necesariamente hacer una gran historia, no, solo es garantizarse que la persona comprendió la historia que leyó. ah, Ok. perfecto. ¿Y podríamos volver a usar las preguntas que iniciamos al inicio, Sí, volverlas a hacer al final y resultaría como un review para ver sí, si cumplimos un objetivo, digamos? de hecho lo usé así con Cristina, no con Ana, con el ejercicio de Ana Patricia. Al final yo regresé a la pregunta que había hecho al principio. Entonces, y me respondieron varias personas en el chat. Puedes usar lo que necesitas es garantizarte que se comprendió lo que leyeron. Para eso es el reading. Ok. ¿Listo? Gracias, coach. Le agradezco. Con mucho gusto, con mucho gusto. Estoy viendo que aquí en el chat nos dice Xiomara, el SQ3R me parece más completa y práctica para utilizar y se puede aplicar en todos los niveles. Muy bien. Muchas gracias, Xiomara. Entonces, ya para terminar, precisamente entramos a esa creación de guías de lectura metacognitivas para el aula. Y la guía es una herramienta estructurada que lo que ayuda es a los estudiantes a desarrollar como conciencia en primer lugar y autorregulación de su propio proceso de lectura, basándose en esos principios de metacognición, es decir, pensar sobre cómo pensamos y aprendemos. Entonces, el propósito son 3. En primer lugar, mejorar la comprensión lectora a través de estrategias activas. En segundo lugar, fomentar la reflexión sobre el propio proceso de lectura. Y en tercer lugar, desarrollar habilidades para monitorear y ajustar la comprensión. ¿Sí? Esos son los 3 propósitos que guían o prevalecen en esta guía de lectura metacognitiva. Y esta tiene 3 partes. Antes de leer, es importante activar los conocimientos previos del tema, es decir, ¿qué sabes? Porque a veces partimos del principio que la gente sabe y a veces no sabe, o partimos que la gente no sabe y la gente sí sabe, y ahí se cae la motivación.
Entonces, por eso es importante formular preguntas para anticipar el contenido. Y al mismo tiempo que la gente encuentre un para qué va a leer eso. A eso le llamamos propósito de lectura. ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a leer eso? ¿En qué me va a servir? Eso es antes de la lectura. Durante la lectura hay que subrayar aquellas ideas clave y hacer anotaciones. Hacer pausas para reflexionar lo que se ha leído, como ahorita, por ejemplo, Mayra nos ayuda a hacer una reflexión de diferentes tipos de herramientas o estrategias que puedo usar para hacer el review, ¿sí? Y verificar la comprensión releyendo o buscando palabras clave. Por ejemplo, hay una técnica que yo utilizo que es la del eco, donde las personas están leyendo y van mencionando palabras en voz alta, palabras con las que conectan y que cumplen el propósito, su propósito de lectura. Y el tercer elemento es después de la lectura, es decir, resumir la información en sus propias palabras ya, porque es bien fácil repetir memorizado, pero ahí no es metacognición, ni hay comprensión lectora, hay memorización. Pero cuando tú le pides a alguien, resúmeme en un párrafo, resúmeme en una frase, ¿qué te dijo lo que leíste o qué mensaje te deja? Ahí estás haciendo esta guía metacognitiva. Responder preguntas claves sobre el texto es otro elemento importante y relacionar el contenido y tanto con experiencias previas u otros aprendizajes. Entonces, por ejemplo, cuando hacen una guía metacognitiva, que vean la diferencia entre memorizar e ir evaluando y reflexionando qué tanto voy comprendiendo lo que estoy leyendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, si los estudiantes del aula deben leer un artículo sobre la neurociencia de la lectura, una guía metacognitiva incluiría preguntas como, ¿qué sé sobre el tema antes de leer? ¿Qué información nueva aprendí? ¿Y cómo puedo aplicar este conocimiento en mi vida o en la enseñanza? Con estas tres preguntas haces que los estudiantes sean lectores activos, porque en lugar de solo decodificar palabras, hay una comprensión profunda. O sea, yo no quiero que usted cuando termine la sesión y yo le pregunte qué información nueva aprendió, me diga, me recite algo que leyó. Sino, o yo le pregunte, digamos, bueno, ¿cómo esto que aprendió ahora le va a servir en su vida o en la enseñanza? Usted me pueda resumir porque ha invertido 2 horas en estar aquí, ha invertido 2 horas de internet. Espero que esas 2 horas de internet que ha invertido esté usted presente y esté aprendiendo, ¿sí? Entonces, elementos claves para la guía es preguntas para activar conocimientos previos, espacios para que las personas anoten, tomen resumen o palabras clave, indicaciones para hacer conexiones con otros textos o experiencias y la autoevaluación de la comprensión con estas 3 preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Qué estrategias usé? ¿Y cómo se relaciona con mi vida diaria? ¿Listo? Vamos a tener 10 minutos, sino 3, porque con esto quiero que cerremos la sesión de hoy. ¿Cómo vas a aplicar estas estrategias con diferentes edades y niveles? ¿Y qué cambios notarías en tus estudiantes si incorporas la metacognición en la lectura? A ver, les escuchamos. Lo vamos a hacer aquí todos juntos. Permítame, por favor. Este elemento. A ver, ya para cerrar porque se nos va el tiempo. Ya estamos en los últimos minutitos. ¿Alguien nos quiere ayudar con la primera pregunta? ¿Cómo vas a aplicar estas herramientas? Porque recuerdo que Xiomara dijo, nos puede servir en todos los niveles. ¿Cómo las puedes aplicar estas herramientas con todos los niveles, Xiomara?
O alguien más, pues que lo quiera poner en el chat o lo quiera escribir. Hoy la sesión de hoy específicamente, equipo Edify, apareció más una videoclase que una conferencia, así que la hacemos participativa. Imagino que están ocupaditos y no han podido como participar. Pero es importante, yo te invito a que solicites el video, lo veas nuevamente, leas el material, solicítalo por favor para que lo puedas leer. Esa presentación se te puede compartir con mucho gusto. Vamos a hacer unas modificaciones en la presentación que les había enviado, Ligmaira, ¿sí? Para que Tania, para que se las compartan, se lo vamos a compartir en un PDF para que puedan repasar, leer, estudiar y que usted mismo se responda a estas preguntas. Entonces, solo quiero cerrar con esta frase y es que la lectura activa y la metacognición van a potenciar la comprensión lectora, permitiendo que tus estudiantes se conviertan en lectores que sean autónomos y críticos. Cristina nos dice, los cambios en estudiantes sería que tendremos estudiantes con una mejor comprensión lectora. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Muy bien, gente linda. De verdad, les agradecemos profundamente su conexión, su participación y espero de corazón que les sirva esto que hemos traído ahora para ustedes. Dios nos bendice. Muchas gracias, equipo. Muchísimas gracias, querida coach. Sabemos del esfuerzo suyo. También le agradecemos en nombre de Edify y los participantes de esta tarde. Esperamos que prontito se sienta mejor, que descanse y que ya pues mañana cuando abra sus ojitos otra vez ya no esté enfermita, coach. Gracias por ese esfuerzo de verdad. La apreciamos muchísimo. También en los participantes de esta tarde entendemos que probablemente estaban un poco ocupados y no pudimos participar como lo deseamos, pero les agradecemos aquí rapidito a la licenciada Xiomara, Olivia, licenciada Norma, licenciada Marcela, licenciada Joana, que estuvo luchando, entrando y saliendo. Le agradecemos por su persistencia también. Licenciada Gloria, licenciada Cristina, que siempre nos apoya también aquí en los trainings. Y Miss Patty, que creo que se desconectó, la licenciada Patricia. Pero les agradecemos muchísimo. Yo rapidito solo tengo un anuncio y también les comparto la evaluación del contenido de la información que se nos dio en esta tarde. Esto nos sirve a nosotros para saber si sus expectativas han sido cumplidas, pero también si ustedes tienen otro tipo de recomendación, si les gustara que nuestra querida coach nos diera ciertos temas que necesitan en su colegio, nosotros con mucho gusto recibimos esas sugerencias para poder preparar lo que ustedes necesitan también. Y el link que les acabo de enviar es para evaluar el contenido de la sesión de este día. Que sí, casi parecía un webinar, pero no quiere decir que no hayamos aprendido algo. Quizás probablemente no pudimos participar, pero sí estábamos pendientes. Y si necesitan complementar esta información con la sesión de la semana pasada, pues con muchísimo gusto nosotros se las hacemos llegar, solo nos las piden y ahí con gusto nosotros se las damos. Pues la próxima semana solo vamos a tener una capacitación aquí en lista. Creo que tenemos una internacional, pero de El Salvador solo los vamos a poder ver el día lunes de 4 a 6 p.m. si ya estuvieron en la sesión número 1 sobre el uso efectivo de la plataforma CIGES de la Reforma Educativa Mi Nueva Escuela, pues los esperamos el día lunes para finalizar esta capacitación. Este día, el licenciado Pedro Alfaro, nuestro consultor de finanzas y regulaciones del MINED, pues está listo para mostrarnos navegar por la plataforma, ir respondiendo dudas, preguntas, comentarios acerca de ciertos procesos que se hacen. Así que no se lo pierdan el día lunes de 4 a 6. Si ustedes ya no estuvieron en la sesión de la semana pasada, nuevamente les damos la invitación para que nos hagan la petición de la grabación y con gusto se las mandamos también. Pues esta es la única capacitación, licenciada Tania, no sé si me equivoco, ¿hay otra internacional? ¿O solo con esta nos quedamos la próxima Para esta semana? semana solamente con la del licenciado Pedro y el 9 de abril tenemos la internacional. Ah, bueno, entonces esta semana que viene solo tienen esta oportunidad para ver estas bellas caras. Ah, no, mentira, para poder escuchar al licenciado Pedro Alfaro, para eso, sí. Así que, pues el lunes nos vemos y recordarles si no están en nuestro grupo de WhatsApp, ahí les dejamos el código QR
Y si no, también escríbanos. Aquí quizás le voy a pedir a la licenciada Tania que deje su correo por si alguien quiere escribirle y hacer una petición específica o quiere el link para unirse al WhatsApp. También tenemos Instagram, que ahí poquito a poquito vamos aprendiendo cómo mantenerlo actualizado. Y el canal de YouTube, donde también vamos subiendo nuestras capacitaciones para que estén al alcance y ustedes las puedan compartir de la misma manera. Vamos a ver aquí la licenciada, la coach Aguilar les dice con mucho gusto y cariño. Yo sé que ella también está muy agradecida. La licenciada Tania dejó ahí su correo. Y pues nada más, de verdad, muchísimas gracias por hacer este espacio de 2 horas en un viernes. Ya es hora que por favor tomen su cafecito, un pancito, tomen agüita, descansen. Los calores están muy, muy, muy fuertes. Tomen agua. Y bendiciones, licenciada Cristina. Nos vemos el lunes. Entonces, y si no nos extrañan, que ya vamos a volver una vez más con más capacitaciones. Coach, que siga mejorcita, por favor. Se nos pone bien. La apreciamos muchísimo y buenas noches a todos. Descansen. Adiós.